alumnas y alumnos de primer grado de secundaria. Soy la profesora Janine Vázquez Ramírez y es un gusto compartir con ustedes nuevamente este espacio de aprendizaje a distancia para trabajar los contenidos de la asignatura Formación Cívica y Ética. En esta ocasión nos acompaña el profesor Humberto Vivero Hernández. También para mí es un gusto estar con ustedes en esta sesión titulada La ley no exceptúa a nadie. Les recuerdo no bajar la guardia ante la crisis sanitaria. Continúen con el uso correcto del cubrebocas, el lavado frecuente de manos y conservar la sana distancia. Protéjanse y protejan a su familia y recuerden permanecer en casa. En esta ocasión, centraremos nuestra atención en las normas jurídicas y en las leyes que promueven el respeto a las diferencias, el ejercicio de las libertades y la vigilancia de su cumplimiento. Aunque seguramente ya conocen alguna información sobre el tema, nuestra meta es describir las características de las normas jurídicas y de las leyes. El fin es comprender qué significado tiene su promulgación en la sociedad y reafirmar los beneficios que trae consigo vivir en una comunidad de normas y leyes, donde se aprecian los valores universales y los derechos humanos. El trabajo en esta sesión implica tener a la mano sus materiales habituales, pues estoy seguro que harán anotaciones en su cuaderno. Ahora bien, si tienen alguna discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Ahora sí, Janine, estamos listas y listos para empezar. Humberto, ¿recuerdas la frase poca política y mucha administración? Por supuesto que sí. Fue un famoso eslogan del presidente Porfirio Díaz, quien gobernó a México de 1876 a 1910. Algunos afirman que con esta frase, el presidente Díaz pretendió sintetizar todo lo logrado en los más de 30 años que gobernó y hacer referencia a la estabilidad alcanzada después de tantos conflictos internos y de los numerosos asedios de algunas potencias extranjeras. Otros explican que hace referencia a que él mandaba en la agenda nacional y sus subordinados se limitaban a administrar o estructurar al país en función de sus designios. Lo cierto es que, con su forma de gobernar, Díaz logró los tan ansiados conceptos paz, orden y progreso que tanto necesitaba para mantener su forma de gobierno, pero a costa de acrecentar la desigualdad que desencadenó la primera gran revuelta social del siglo XX, es decir, la Revolución Mexicana. ¿Y por qué te refieres al lema de Díaz en esta sesión? ¿Cuál es su relación con las características de las normas jurídicas y las leyes? ¿Qué te parece si lo averiguamos poco a poco y comenzamos por recuperar algunos conocimientos? Como habrán recordado, a lo largo de la historia, la necesidad de las personas de convivir en sociedad las ha llevado a establecer acuerdos de diversos tipos, algunos para prevenir riesgos, otros para indicar condiciones a cumplir, unos más para evitar dañar a otros. Muchos de esos acuerdos se convierten en normas o reglas, como nos lo explica Cielo, una estudiante de secundaria, quien entrevista a la licenciada Margarita Escutia Ledesma. Veamos y escuchemos con atención. El día de hoy abordaremos el tema de las normas jurídicas en México. Y bueno, licenciada, ¿qué nos puede decir sobre las normas jurídicas? Buenas tardes, gracias por la presentación. Bueno, las normas, para poder entender las normas jurídicas es importante primero conocer qué es una norma. Y una norma es un concepto general, es una regla o criterio para comportarse de distintas formas en los lugares en donde nosotros nos desarrollamos. Tenemos normas en casa, por ejemplo, tenemos normas en la escuela, en nuestro lugar de trabajo, en la sociedad en general. Pero una norma puede llegar a ser una norma jurídica o en su caso una ley cuando es emanada de un poder legislativo o en su caso de una autoridad competente. Las normas jurídicas son, entonces, una serie de acuerdos con los cuales se procura la convivencia en sociedad. Son reglas de conducta promulgadas por un poder legítimo o competente, como lo explicó la licenciada Escutia, con el fin de regular el comportamiento de los individuos en una sociedad, ya sea por la autorización de un acto o por la prohibición del mismo, y cuyo incumplimiento es sancionado. En otras palabras,
Dichas reglas vigilan y fomentan el respeto a las diferencias y el ejercicio de las libertades. En resumen, las normas jurídicas son criterios para establecer lo que está permitido hacer y lo que no. Un ejemplo de esto serían aquellas normas escritas como el no exceder el límite de velocidad en las calles o adquirir bienes de forma ilegal. Corresponde al Estado promulgar el conjunto de normas jurídicas llamadas leyes con el fin de otorgar facultades e imponer deberes a los ciudadanos y establecer las bases de la convivencia social. En algunas de las constituciones políticas de los países del continente americano se especifica lo anterior de forma clara. Por ejemplo, en el artículo 22 de la Constitución de Chile se especifica: todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales. Por otra parte, el artículo 22 de la Constitución colombiana dice: la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Además de otorgar facultades e imponer deberes, las leyes también establecen las atribuciones y los límites de las instancias de gobierno, los funcionarios públicos y los ciudadanos. Por lo tanto, las leyes también son normas que organizan distintos ámbitos de la sociedad. Agreguemos otro ejemplo. El artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos de México indica: todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan sin perjuicio de sus derechos laborales. Las leyes siempre surgen a partir de una necesidad del país por mejorar la vida de sus habitantes. En una nación democrática, el Estado elabora las leyes a través del poder legislativo, como respuesta a las necesidades de justicia, derechos y deberes. En cuanto a nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 1917, establece derechos sociales como educación, trabajo, derechos que no eran reconocidos durante el gobierno de Porfirio Díaz. Las leyes son producto de un momento histórico y por lo mismo es que constantemente se enmiendan, modifican y actualizan, pero siempre están estipuladas en reglamentos, códigos y constituciones. Habría que agregar también que son normas preventivas, pues especifican lo que sí se puede hacer. Las leyes se caracterizan por ser generales, obligatorias, externas, unilaterales o bilaterales. El que sean generales significa que la ley se aplica a un número indeterminado e indefinido de habitantes de una nación y en todos los casos y lugares donde las leyes de este país tengan jurisdicción. Por ejemplo, si un ciudadano desea fundar una organización civil sin fines de lucro para fomentar la no violencia hacia las mujeres en México, requiere del cumplimiento de las normas y leyes correspondientes a nuestro país. Exacto. Y lo mismo sucedería en el caso de un grupo que se proponga dar orientación y ayuda a personas con el virus de inmunodeficiencia humana para que ejerzan sus derechos. Pero, Janine, existe un sentido aún más amplio de la generalidad de las leyes. Y es que éstas se deben aplicar a todas las personas sin importar si son o no comerciantes, o si son casadas o solteras, si son artistas o científicos, etc. La generalidad protege y fomenta el respeto a los derechos humanos y el desconocimiento de la ley no exime a nadie de culpabilidad por no cumplirla. Claro, y si bien las leyes son generales y no se hacen para que una persona las cumpla y otras las incumpla, algunas nacen para proteger a grupos sociales vulnerables que han sido víctimas sistemáticas de violaciones de derechos por su condición, ya sea de género, edad, discapacidad o etnia. Dime, Humberto, ¿recuerdas las leyes emanadas en este sentido en nuestro país? Por supuesto. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, expedida en 2007, y la Ley General de los Derechos de Niñas,
niños y adolescentes expedida en 2014. También conozco leyes muy específicas que regulan algunos sectores económicos o procesos de elección de nuestras autoridades. Además de ser generales, las leyes son obligatorias, pues todas y todos debemos cumplirlas independientemente de su aceptación o rechazo. La obligatoriedad da legitimidad al Estado y nos demuestra que nuestros derechos tienen como límite los derechos de los demás. En caso de no cumplir con lo estipulado en las leyes, existen órganos autorizados para exigir su cumplimiento. Entonces, si un automovilista no respeta la luz roja del semáforo porque tiene urgencia de llegar a un sitio, ¿debe ser multado y pagar aunque crea que no es merecedor de la sanción? Sí, y también seríamos sancionados tú y yo si hacemos lo mismo. La ley es obligatoria y general. He oído también que las leyes son abstractas. ¿Qué significa esto? Se dice que son abstractas porque se refiere a que las leyes norman situaciones generales y no hechos o circunstancias particulares. Por ejemplo, en nuestro país, el artículo 8 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas dice: ninguna persona podrá ser sujeto a cualquier tipo de discriminación a causa o en virtud de la lengua que hable. Obviamente se refiere a la generalidad y no a personas o grupos en particular. No dice Ahuizotl no podrá ser sujeto a discriminación, ¿cierto? Ya me quedó claro por qué se dice que las leyes son abstractas y acabo de recordar que mi maestro de Derecho nos explicó que las leyes son externas y, según yo, eso se refiere a que regulan la conducta del ser humano como miembro de la sociedad y su relación con otras personas y no a sí mismo. Sí, esa es una característica más de las leyes, como la unilateralidad o bilateralidad. Las leyes son del primer tipo cuando determinan solo obligaciones y del segundo cuando determinan que ante un derecho siempre hay una obligación. Volvamos a los ejemplos. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula que tenemos derecho a elegir con responsabilidad y libertad el número de hijas e hijos que deseamos, pero el Código Civil especifica que es nuestra obligación cuidar de ellas y ellos, educarles y procurar su bienestar. Este es un ejemplo de bilateralidad, ¿no crees? Son muchas las características de las leyes, pero ¿por qué es importante que las comprendamos? Porque necesitamos saber que las leyes tienen un sentido y nos ayudan a ejercer nuestros derechos. Entonces, las funciones de las leyes en la vida social son muchas, pero me atrevería a decir que son dos sustanciales: la protección y la regulación de conductas y conflictos. Una función clara de las leyes es que establecen condiciones mínimas de libertad, justicia, igualdad, certeza y seguridad. Es decir, que otorgan garantías y protegen los derechos humanos. Al regular las acciones y el poder de las autoridades de gobierno, de las personas y su relación con este, y la relación de las personas entre sí, facilitan la convivencia pacífica y contribuyen a solucionar conflictos por la vía legal. Veamos y escuchemos qué respondió la experta cuando Cielo le preguntó sobre cómo funcionan las leyes. ¿Cómo funcionan esas normas en México? Bueno, en México tenemos diferentes normas jurídicas o leyes. Tenemos leyes penales, civiles, administrativas, electorales, y algunas son muy específicas para un grupo determinado de protección a sus derechos. Hablemos, por ejemplo, de la ley para protección de adultos mayores, para protección también de niños, de niñas, niños y adolescentes. Y tenemos también la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Existen características muy específicas, pero solo hablaremos de algunas con relación a estas leyes. En principio tiene que emanar de una autoridad competente, como es el Poder Legislativo. Otra es que deben de estar por escrito, es decir, que deben de poder
plasmarse en un documento y poder ser publicadas para que todos podamos conocerlas y como consecuencia poder cumplirlas. Es decir, que nos lleva a otra característica más, que el desconocimiento de la ley no nos exime tanto de su cumplimiento como de una probable responsabilidad por el incumplimiento de estas. En conclusión, es muy, muy importante que podamos determinar dos aspectos importantes. Uno, conocer las leyes, y dos, el cumplimiento de estas. Si podemos hacerlo y está dentro de nuestra voluntad querer contribuir a una sociedad sana, en donde podamos tener una convivencia pacífica con nuestra familia, con nuestros vecinos, es importante poder cumplir las leyes y conocerlas sobre todo. Las leyes son creaciones de los individuos y responden a las necesidades de estos al tiempo en que se promueven. Así, durante el Porfiriato existían leyes como las de la abolición de la esclavitud y la pena de muerte, pero estaba lejos de debatirse alguna que protegiese los derechos de las y los trabajadores en las fábricas y el campo. En un país democrático, es el poder legislativo quien tiene la facultad de proponer, modificar y elaborar las leyes. La facultad para proponer una iniciativa la tienen la o el presidente de la República, las diputadas, diputados, senadores y senadoras, la legislatura de los estados. Pero para adentrarnos un poco más en el tema de las normas y las leyes, ¿qué les parece si vemos y escuchamos la siguiente cápsula informativa en la que se hace referencia a las normas y leyes para convivir? ¿Listas y listos? ¡Corre video! Al interior de una sociedad, las leyes tienen una gran importancia para la convivencia y los derechos de la población. De acuerdo con la Real Academia Española, una ley es un precepto dictado por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. Entre sus objetivos está el limitar el libre albedrío de los seres humanos que viven dentro de una sociedad. De modo que las leyes son las que determinan los derechos y las obligaciones que todos debemos cumplir y que corresponde a las autoridades hacer valer. En general, las leyes contienen puntos fundamentales para cada sociedad. En México, por ejemplo, nuestra Carta Magna señala las 3 características que debe cumplir el gobierno. Ser democrático, porque debe ser electo por el mismo pueblo. Ser representativo, porque cada segmento de la sociedad elige a los funcionarios gubernamentales que lo van a representar. Y ser federal, en tanto que está formado por todos los estados que integran la República. La convivencia armónica de toda sociedad está regulada por leyes que ponen de manifiesto valores como la libertad, justicia y tolerancia. Esto, aunado a un verdadero aprecio por la legalidad, tanto por el pueblo como el gobierno, hace posible que las relaciones entre las personas, los grupos y las instituciones se den de manera pacífica y eficiente. Así, la existencia de las leyes y su respeto son condiciones para la convivencia y la justicia. Y es nuestra obligación conocerlas. Quizá ya tengan claro por qué el respeto a las leyes es imprescindible para tener una sociedad en paz. Sin embargo, es prioritario que, cuando el Congreso de la República proponga o apruebe leyes, deben cuidarse las siguientes características. Respeto a los derechos y libertades de las y los ciudadanos, que sean claras, estables, públicas y justas. Confieran derechos, pero también obligaciones. Se fundamenten en el orden y la convivencia pacífica. Por tanto, entendemos que las leyes formuladas en el país están dirigidas a todas las personas de la sociedad y se espera de ellas su cumplimiento. Si regresamos a la situación por la que pasaba México durante el Porfiriato y lo tomamos como ejemplo, durante esos más de 30 años, Porfirio Díaz se impuso por la fuerza y no benefició ni a las obreras, obreros, campesinas ni campesinos. Esa situación creó una enorme desigualdad social y desencadenó, a la postre, la Revolución Mexicana. Por ende, descubrimos que la creación de leyes y normas jurídicas buscan la organización como país para llegar a la implementación social de valores universales,
tales como la paz, la libertad, la equidad, la igualdad entre semejantes y así erradicar situaciones discriminatorias y excluyentes. Alumnas y alumnos, ya que identificamos las principales características de las leyes y normas jurídicas, les invito, y a ti también, Humberto, a reflexionar en acciones que, bajo su consideración, puedan provocar cambios en nuestra manera de actuar y lograr una convivencia pacífica. Mis acciones podrían ser respetar los derechos humanos y las libertades personales, eliminar la pobreza y promover la educación para todos, crear sociedades inclusivas, solucionar conflictos a través del diálogo y los acuerdos. Las acciones anteriores son la base de las leyes. Estas son bilaterales y facultan a una persona para ejercer su derecho, pero también acreditan a las demás para ejercerlo. Nacen para poner límites, se crean para vivir en sociedad, dictan lo que debe ser y cambian con el tiempo. Muy bien. Así como tú, sé que las alumnas y alumnos lograron recuperar esta información. Sí, Janine. Es muy probable porque ya contamos con suficientes elementos para reconocer la importancia de las leyes y las normas jurídicas en nuestra sociedad. Para reafirmar y reflexionar sobre las acciones que provocan cambios en nuestra sociedad, te invito y les invito a que observemos el siguiente clip. Vamos allá. Las normas jurídicas, por su parte, se establecen en legislaciones y tienen un carácter obligatorio coercitivo. Por ello, si alguien las desobedece, tendrá que responder ante las autoridades pertinentes. ¿Lo notaron? Las normas jurídicas y las leyes son prioritarias para llegar a un desarrollo social favorable, donde la convivencia sea armónica y justa, basada en la legalidad que dan los documentos nacionales, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así es como logramos comprender las normas jurídicas y las leyes como un conjunto ordenado, escalonado, coherente, armonizado y que, en principio, no admite contradicciones. Normas y leyes relacionadas entre ellas, en algunos casos, están estipuladas con la finalidad de que prevalezcan en nuestra sociedad la paz y la justicia, llegando así a construir una cultura de paz. Con esto me queda claro que son ejemplos de leyes y normas jurídicas aquellas que confieren poderes, obligaciones o prohíben determinadas acciones que dañan o afectan el orden social. También los códigos legales, las normativas judiciales y todas las normas que rigen a una sociedad y que provienen de la autoridad jurídica. Para muestra un botón. Está prohibido hacer trabajar a las y los menores de edad, pues las normas jurídicas y leyes les protegen y les garantizan el acceso a la educación y a una infancia libre. Otro ejemplo es poseer una identidad, pues también en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra marcado ese derecho. De acuerdo, Humberto. Y estoy segura que las y los estudiantes que nos acompañan también lograron retener esta información, como el que las normas jurídicas son mandatos, reglas o prescripciones emanadas de una autoridad legal o jurídica y que éstas asignan deberes, confieren derechos o imponen sanciones a los individuos que viven en una sociedad. Sí, Janine. Con la información que nos has compartido, las y los alumnos podrán contar con suficientes elementos para reconocer la importancia de las leyes y las normas jurídicas en nuestra sociedad. ¿Saben a qué se refieren las normas jurídicas y las leyes? ¿Conocen sus principales características? La información vertida en esta sesión les da herramientas para contestar estas inquietudes. Sobre normas jurídicas, documentos e instituciones que las promueven, podemos encontrar mucha información en la red. Recuerden ser críticos al consultarla y verificar la validez de su emisor. Les invito a revisar también páginas de organismos civiles para conocer más a fondo el tema. Es tiempo de despedirnos, no sin antes recordarles que el cumplimiento de las leyes es fundamental para una convivencia pacífica y que hay instituciones y documentos que defienden nuestros derechos humanos con el fin de llegar a esa meta. Hasta la próxima sesión.
Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.